El hombre de grandes uñas. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. Todos cometemos locuras por amor cuando somos adolescentes, sin pensar que las consecuencias de aquellas locuras nos pueden perseguir durante nuestra vida. Cuando tenía 17 años, me enamoré perdidamente de Pablo, un chico 5 años mayor que yo. Él atendía en la tienda que estaba en la esquina de mi colegio, por lo cual cada mañana pasaba por ahí, con la excusa de comprar alguna golosina, momento que aprovechaba para intercambiar un par de palabras con él. Ese era mi momento favorito del día. Obviamente él se daba cuenta de mis intereses, por lo que no tardó en corresponder a mis tímidos coqueteos. Después de unos meses, se decidió a invitarme a salir. Yo obviamente acepté encantada. Era la chica más feliz del mundo. Aquella velada había sido mucho mejor de lo que pudiera imaginar. Fue tierno, amoroso, detallista, encantador en todo el sentido de la palabra. Al despedirnos me dio mi primer beso de amor, y con él yo le entregué mi corazón. Al poco tiempo nos hicimos novios. Nos veíamos a diario, y yo disfrutaba cada momento a su lado. Hacíamos planes de casarnos, irnos del pueblo hacia la ciudad, comprar una casa y tener nuestros hermosos hijos. Todo para mí era como un cuento hermoso, sueño del cual nunca hubiese querido despertar, sin darme cuenta de ciertos detalles que me avisaban que las cosas no eran como yo pensaba. Él jamás me presentó con sus amigos o con su familia. Pese a que ya llevábamos casi un año de relación, en realidad siempre que nos veíamos era en su trabajo, o en las salidas que hacíamos a lugares en donde nadie nos conociera. Tampoco quería que le hablara de él a mis amigas o a mi familia. Él decía que era para proteger nuestra relación y que nadie se metiera, a lo que yo le creía y aceptaba sin protestar. Después de un tiempo comenzó a contarme sobre su vida, lo difícil que era vivir con poco dinero, que lo que ganaba no le alcanzaba para estudiar ni comprar las cosas que él quería, ya que no contaba con el apoyo de sus padres. Debido a esto, cada vez comenzó a estar de peor humor por falta de dinero. Yo, para apoyarlo, le prestaba lo poco que me daban mis padres para mis gastos diarios, pero para él no era suficiente, por lo que comencé a robar dinero de mi casa para dárselo. En esas ocasiones se comportaba más amoroso y tierno conmigo, pero si no lograba darle nada, se volvía frío e indiferente. Aquellas señales eran claras de su falta de amor por mí. Pero como toda joven viviendo su primera historia de amor, no supe verlas. Cuando mis padres descubrieron que les estaba sacando dinero, me castigaron sin darme permisos para salir, y lógicamente también tomaron resguardos en su dinero, para que ya no estuviera a mi alcance. Estuve un mes sin ver a Pablo, y yo cuando por fin pude verlo, me llevé una desagradable sorpresa. Él ya estaba con otra chica, una mujer mayor que trabajaba bien, por lo cual podía darle el dinero suficiente para sus caprichos. Cuando lo encaré, él se burló de mí, diciendo que solo era una niña boba, que no tenía nada que ofrecerle, y que él necesitaba una mujer de verdad a su lado. Yo protesté, diciéndole que nos amábamos, y que teníamos planes por cumplir. Pero él se dio la vuelta diciendo que ya me olvidara de todo, y que me buscara un novio de mi edad. Sus palabras fueron como puñaladas a mi corazón. Sentí un dolor que me quemaba por dentro. Las lágrimas de rabia, de desilusión, rodaban por mis mejillas, y las piernas me temblaban. Sentía que el mundo se caía a pedazos a mis pies, mientras veía cómo el gran amor de mi vida se alejaba de mí para encontrarse con esa mujer, que a simple vista se veía mejor que yo, y a la que saludó con un beso apasionado, para luego aguantarle algo al oído. Ambos se voltearon a verme,
y rieron al unísono, haciéndome sentir dolida y humillada. Con mi autoestima totalmente devastada, caminé sin rumbo. El llanto no me abandonaba, ni el dolor quemante de mi corazón. Sin darme cuenta llegué a una calle desolada y me senté en la acera a llorar mi dolor. Después de un rato, se acercó una mujer muy amable. Me preguntó qué me sucedía y me sinceré con ella. Pobre niña mía, no recordaré yo mi primer dolor de amor. Sé que piensas que nunca lo olvidarás, pero créeme que el tiempo todo lo sana. Yo no quiero que el tiempo sane nada. Yo solo lo quiero a él. Daría mi vida por estar con él. Sin Pablo, mi vida no tiene sentido. Le dije llorando con desesperación, por lo que ella me tomó en sus brazos, diciendo que ella me ayudaría. Algo que yo no creí en ese momento, pero en su abrazo me reconfortó tanto que le dije que aceptaba su ayuda. Ella me entregó una tarjeta y me dijo que me encontrara el día viernes en aquella dirección, pero que no debía mencionarle a nadie de aquella reunión. Los días transcurrieron sin que nada cambiara. Como una ironía del destino, me encontraba a diario con Pablo y su novia, lo que era como una bofetada de la vida. Pero esperé pacientemente a que llegara el viernes, con toda la fe de que aquella mujer me pudiera ayudar, y más convencida que nunca, que haría lo que fuese necesario para recuperarlo. Al llegar al día viernes, me dirigí hacia la dirección señalada en la tarjeta. Era una casona antigua. En la puerta me estaba esperando aquella amable mujer, quien me invitó a entrar. Aquel lugar se veía lúgubre y tenía un olor bastante desagradable, por lo que debí contener mis náuseas que éste me provocaba. Al llegar al salón, me di cuenta que parecía un museo, lleno de estatuas espeluznantes. En medio había una especie de altar, en el cual se encontraba un señor de avanzada edad, rodeado de un grupo de mujeres, las que en ese momento se estaban despidiendo de él. Cuando se hubieron retirado, la mujer me llevó a él y le contó al oído cuál era mi problema. Aquel hombre asintió con la cabeza y con sus dedos de largas uñas mugrientas me hizo un ademán para que me acercara a él. No puedo negar que me sentía bastante nerviosa y con algo de temor, pero al pensar en Pablo, me di valor para no salir corriendo de allí y hacer mi petición. Aquel hombre olía bastante mal, como si de su piel expeliera un olor a carne podrida. Aguanté la respiración lo más que pude y me acerqué a él. Dime, niña, ¿qué es lo que tu corazón desea? Quiero recuperar a mi novio, dije con voz temblorosa. Ya lo veo, pero sabes que eso tendrá un costo. Yo no tengo mucho dinero, pero si me da un tiempo podría buscar un trabajo para ganar algo y poder pagarle. Solo necesito tiempo. Aquel hombre y la mujer rieron al escuchar mi respuesta, lo cual me hizo sentir bastante desconcertada y algo estúpida. Claramente ellos no querían dinero. Mira, niña, dinero no es lo que yo necesito. De eso tengo bastante. Pero si quieres que te cumpla tu favor, debes entregarme a una persona. En realidad, el alma y la vida de alguna persona. No entiendo. ¿A qué se refiere? Necesito que me entregues la vida de alguien a través de su nombre y una prenda. Después de que hagas tu entrega, tu deseo se cumplirá al día siguiente, y aquella persona que entregues morirá en 30 días. Si eres capaz de hacer ese sacrificio, yo te concederé tu favor. Tienes hasta el otro viernes para entregar tu ofrenda. Si no, habrás perdido esta oportunidad de recuperar a quien amas. No tenía respuesta a sus palabras, por lo que la mujer tomó de mi brazo y me sacó de aquel salón. Ya cuando estuvimos en la calle me dijo: el maestro es un ser muy poderoso. Él podrá cumplir tu deseo, pero debes estar muy segura de lo que estás pidiendo.
y debes ser responsable con lo que vas a ofrecer, porque esto no es un juego. Tienes una semana para pensar bien lo que harás. Ahora ve a casa con cuidado. Todo se me hacía muy irreal. Sin embargo, estaba dispuesto a todo por recuperar a Pablo. Por lo que al día siguiente, viernes, llevé una prenda de mi abuelo y su nombre escrito en un papel para entregarlo como ofrenda. Sentía que le estaba haciendo un favor, ya que desde que había fallecido mi abuela, él vivía en una completa desolación, llorando a diario el recuerdo de mi abuelita. Después de que el hombre recibió mi ofrenda, quemó su nombre y la prenda en una hoguera, diciendo que mi deseo se haría realidad, por lo que debía irme a casa y jamás mencionarle a nadie lo que había hecho, ni el lugar en donde se encontraban. Ascendí y me alejé de aquel lugar con mis esperanzas renovadas. Al otro día, al despertar, tenía un mensaje de Pablo, diciendo que quería hablar conmigo y que pasara a verlo a la tienda. Yo, muy emocionada, me puse mi mejor ropa para estar lo más linda posible para él y fui a su encuentro, ya sabiendo lo que me diría. Al llegar, él se veía más enamorado que nunca. Me pidió perdón por lo que había hecho y retomamos nuestro noviazgo, ahora con nuevos planes, ya que me pidió que fuera a vivir con él, que no podía vivir sin mí, así que lo acepté sin titubear. Mis padres me impidieron que me fuera, pero yo, al haber cumplido la mayoría de edad, podía tomar mis propias decisiones. Así que sin importar lo que me dijeran, me fui con Pablo. A la semana siguiente, recibí la noticia de que mi abuelo se había suicidado. Esto me causó una tristeza, pero a la vez también alivio, ya que en este acto me alivió en parte la culpa de haberlo entregado como ofrenda, debido a que él tomó por su propia cuenta terminar con su vida. Pasaron los días, y nada era como yo esperaba. La vida junto a Pablo ya no era una historia de amor. Siempre estaba de mal humor. Me trataba mal, me humillaba, diciendo que no valía nada para él, que todo lo que hacía en la casa lo hacía mal, que era una inútil, algo que su madre apoyaba, ya que vivíamos en su casa. Yo era prácticamente una sirvienta, y por más que me esforzaba en hacer las cosas bien, solo recibía críticas de parte de ellos. Todo mi mundo de color rosa se había vuelto una pesadilla. Pablo no me amaba, me engañaba con cuanta mujer se le cruzaba, y si le reclamaba, no dudaba en propinarme una paliza en frente de su madre, la cual reía y se burlaba, diciendo que aprendiera lo que era la vida real, que despertara de la vida de niña mimada que me habían dado mis padres. Ya la situación se había hecho insostenible, por lo que decidí regresar a mi casa. Pero cuando se lo mencioné a Pablo, me dijo que si me iba, él me encontraría y que me mataría, puesto que yo solo le pertenecía a él. Me encontraba atrapada en mi realidad. Todo era un desastre. Había cometido un grave error y lo estaba pagando muy caro. Aguanté aquella situación durante un par de años. Ya no era ni la sombra de aquella niña que salió de casa con sus sueños de amor. Ahora ya no me importaba el romance. Solo quería correr de aquel lugar. Pero sin dinero ni gente que me ayudara, se me hacía imposible. Por lo que recurrí nuevamente a ver a aquel hombre que me había hecho el equivocado favor. Al llegar, solo estaba la amable mujer, quien me dijo que yo ya debía un favor, por lo cual mientras no le cumpliera, ni pensara en pedir otro. No entendía a qué se refería, y tampoco me dejó preguntarle, ya que me cerró la puerta en la cara. Con mis pocas esperanzas ya disueltas, no me quedó más remedio que regresar a casa, a mi infierno. Sin embargo, en ese trayecto me encontré con Oscar, un amigo de mi infancia, quien al verme se alegró y me invitó a tomar un café. En aquella reunión reíamos, recordando viejos tiempos, y nuevamente me sentí yo misma. Pero al llegar a casa,
Toda esa alegría se esfumó al encontrarme con Pablo, molesto por mi ausencia, quien para variar me golpeó para que entendiera que yo no podía salir de casa sin su permiso. Yo ya estaba harta de aquella situación. Sabía que debía salir de ahí, por lo que esperé que se durmiera y corrí de casa. Fui a casa de Oscar y le expliqué mi situación. Él, al verme con la cara amoratada, se impresionó y no dudó en ayudarme. Me dio dinero y me llevó a la terminal de autobuses para que me fuera a otra ciudad, en donde vivía su hermana, quien me dijo que me recibiría en su casa. Le agradecí y me alejé de mi pasado. Katy, la hermana de Oscar, era una mujer muy gentil, quien me ayudó mucho. Me llevó a trabajar con ella, pudiendo juntar el dinero suficiente para estudiar una carrera e independizarme. Transcurrieron los años, y mi vida de adolescente ya solo era un mal recuerdo. Había logrado un buen trabajo, y había conocido a Andrés, quien era todo lo contrario de Pablo. Era un hombre exitoso, inteligente, con las cosas claras en la vida y de trato muy cordial, por lo que poco a poco me fui enamorando de él y de mí. Todos los sueños que en algún momento tuve con Pablo se me habían hecho realidad con Andrés. Éramos felices en nuestro matrimonio y teníamos a Alfonso, nuestro primer hijo, quien era nuestra adoración. Mi vida por fin era feliz. A diario llevaba a Alfonso al colegio y después me iba a mi trabajo. Fue en esas instancias que conocí a Luisa. Ella era la madre de una compañera de mi hijo, una mujer muy tímida y con mucho dolor en sus ojos. Cada mañana nos saludábamos cordialmente, pero poco a poco fuimos formando una amistad y ella fue confiando en mí. Me enteré que ella vivía una vida de maltrato y violencia por parte de su pareja, así como también su hija. Aquella confesión me hizo revivir todos mis momentos de malos tratos ocasionados por parte de Pablo, por lo que quise ayudarla, así como en algún momento me ayudaron a mí, pero ella estaba tan atemorizada que no se atrevía a hacer nada en contra de su marido, lo cual me provocó mucha rabia e impotencia. Pero no insistí, puesto que sabía que cuando una mujer está bajo amenaza, es muy difícil tener el valor de arrancar de esa situación, por lo que solo le ayudaba en lo que podía, ya sea llevándole algo de comer, o bien curando las heridas de ella y de su hija, que este hombre les ocasionaba, sin dejar de pensar que en algún momento mis palabras le harían entrar en razón, y en ese momento yo estaría ahí para apoyarla. Cierta tarde, en que estaba curando los golpes de Luisa, recibí una llamada inesperada. Después de muchos años volví a escuchar la voz de mi madre, desafortunadamente con una mala noticia. Mi padre estaba desahuciado y pedía verme antes de morir. A ellos no los había vuelto a ver después de que me fui de casa, puesto que me dijeron que si me iba, me olvidara de ellos, y así lo hice. Nunca tuve la valentía de enfrentarlos después de mi decisión. Pensé que como ellos no me habían buscado, ya se habían olvidado de mí. Pero mi madre me dijo que ellos intentaron muchas veces acercarse a mí, pero que la mamá de Pablo les había dicho que yo estaba feliz y que me dejaran en paz, porque yo no quería saber nada de ellos. Eso fue hasta que se encontraron con Oscar, quien les contó la realidad de la situación y les dio mi contacto. Al recibir la llamada, no dudé en viajar a mi antiguo pueblo. Andrés no me pudo acompañar por temas del trabajo, por lo que solo fui con mi hijo. Al llegar, parecía que el tiempo se había estancado, reviviendo muchos recuerdos dolorosos. Sin embargo, al mirar la cara de mi hijo, la felicidad regresaba a mi corazón. Me quedé en casa de mis padres, en mi antigua habitación, la cual estaba intacta en el momento en que me había ido. Logré reconciliarme con mis padres y decidí quedarme hasta que mi padre partiera, lo que me daba alivio en cierta forma, de intentar recuperar el tiempo que estuve alejada de ellos. Al pasar los días, todo estaba en calma, hasta que mi hijo comenzó a tener pesadillas. Cada noche despertaba gritando y llorando,
diciendo que el hombre de largas uñas se lo quería llevar. En un principio no le tomé asunto, pensando que mi hijo solo tenía esas pesadillas por estar alejado de su casa. Pero al pasar las noches, las pesadillas se hacían cada vez más reales. En una madrugada, en que llevé a Alfonso a dormir conmigo, desperté con el olor a carne podrida. En ese instante recordé el pacto que había hecho en mi adolescencia, llenándome de temor. Escuché los gritos de mi hijo al lado, e intenté despertarlo. Vi en ese momento cómo su blanca pijama se teñía de un color rojo intenso. Lo tomé en mis brazos, pero él no despertaba. Le saqué su pijama, y pude ver cómo en su piel se desgarraba como si unas uñas largas arañaran su pecho. Me llené de desesperación y grité impotentemente, mientras podía ver en la pared cómo la sombra de aquel hombre de uñas largas dañaba a mi hijo. Quedé paralizada, escuchando cómo la voz de ese hombre llegaba a mis oídos diciendo: «Tú y yo tenemos un pacto pendiente. Tienes hasta el próximo viernes para entregarme una vida, o me llevaré a tu hijo». Al salir de mi letargo, mi madre estaba a mi lado, junto a mi hijo, quien ya había despertado, y quien lloraba de dolor por sus llagas. Ya tenía claro que debía cumplir con aquel pacto, o perdería a quien más amaba. Al otro día fui a la casona antigua en busca de aquel hombre, pero nuevamente estaba solo la mujer, quien al decirle que no le debía nada, que había entregado a mi abuelo, me dijo: «Tú engañaste al maestro, entregaste la vida de un suicida. Así no son los tratos. Debías entregar una vida que nosotros pudiéramos tomar. No nos sirven suicidas ni desahuciados. Te lo digo por si piensas entregar a tu padre. Solo tienes hasta el próximo viernes, o te despedirás de tu hijo». No podía creer que la vida me quisiera arrebatar lo que más amaba. Ahora que por fin mi vida era feliz, no podía permitir perderlo todo por un estúpido capricho de adolescencia. Me fui a mi casa, pensando a quién podía entregar. En ese momento me habló Luisa. Llorando, me contaba que había descubierto a su marido abusando de su hija, y que por fin tendría el valor para dejarlo, pero que necesitaba de mi ayuda. Era más que clara la señal. Aquel hombre abusador sería quien entregaría. Le dije a Luisa que me esperara en su casa y que iría por ella. Dejé a mi hijo con mis padres y viajé a la ciudad a encontrarme con Luisa. Fui hasta su casa y la encontré con golpes peores a los de las veces anteriores. No solo tenía los ojos amoratados, sino que también le habían sacado algunas piezas dentales. Clarita, su hija, estaba sin expresión en su rostro, sentada en un sillón, lo que me causaba un gran dolor. Luisa me contó en ese momento que alcanzó a salvar a su hija antes de que ese monstruo pudiera abusar de ella, que lo descubrió en Fraganti y lo atacó. Debido a eso, él la golpeó brutalmente, pero le dio tiempo a su hija de escapar de la habitación. Después le quitó el poco dinero que tenía y se fue a beber con sus amigos, y no había regresado desde la noche anterior. Le dije que arreglara algunas de sus pertenencias y me prestara una prenda de él y me diera su nombre. Pero cuál no fue mi sorpresa al escuchar el nombre de aquel hombre. Era Pablo, el mismo ser que había hecho en mi juventud un infierno. Por primera vez puse atención en las fotografías que tenía en su estante y pude reconocer esa mirada psicópata de mi pasado. A pesar de que lucía más viejo y gordo, aún mantenía su expresión violenta. Ya no había duda. Mi maldición había comenzado con él y con él terminaría. Me llevé a Luisa y a su hija a casa de mis padres y con la ofrenda de Pablo. Me dirigí el viernes a la casona. Al llegar, la mujer me hizo pasar al salón que olía a carne podrida. Como en antaño aquel hombre de uñas largas se encontraba en el centro. Me hizo un ademán para que me acercara y me dijo: «Espero que esta vez no trates de engañarme, niña, o ya no solo perderás la vida de tu hijo,
sino también la de tu marido. Solo al escuchar sus palabras me llené de temor. No imaginaba mi vida sin mi familia, por lo que le contesté: no trato de engañarlo. La vida que le ofrezco es la vida del hombre que pedí en mi juventud, con el cual empezó nuestro pacto, y con él se debe terminar. Sabia decisión. El hombre tomó el papel con su nombre, la prenda, y la echó en la hoguera. En ese instante el fuego cambió de color, y unos gritos de agonía salían de entre las llamas color morado. Finalizado está el pacto. Su alma ha sido recibida por mis demonios. Puedes irte, sin olvidar que esto no se lo puedes mencionar a nadie. Espero que hayas aprendido que en esta vida los tratos se cumplen, aunque hayan pasado años, y que al diablo no se le puede engañar. Diciendo esto, aquel hombre se paró de su altar, demostrando una gran presencia que llenaba todo el lugar. Era como si la oscuridad invadiera todo el entorno, lo cual me produjo un intenso escalofrío y angustia, momento en el cual la mujer me tomó del brazo y me sacó del salón. Al salir de la calle, mis miedos se disiparon, respiré profundamente y decidí seguir mi camino, sin dejar de darle un último vistazo a la casona. Pero al voltearme, esta ya no estaba. En su lugar solo había un sitio vacío, con un enorme árbol en el centro, el que tenía un aspecto aterrador, en el cual sus ramas asimilaban unas largas uñas. Al llegar a casa, mi padre ya estaba agonizante. Pude despedirme de él, y vi que se fue en calma, en compañía de sus dos tesoros, como él nos llamaba a mi madre y a mí. Después del funeral le pedí a mi madre que se fuera conmigo a la ciudad, pero ella se negó a dejar su casa con los recuerdos de su familia. No obstante, hicimos la promesa de vernos cada mes. Volví a la ciudad con Alfonso, ya recuperado totalmente de sus heridas, y al pasar el mes, nos enteramos de la muerte de Pablo, a quien lo encontraron en una esquina, agonizante, gritando que un hombre de largas uñas lo estaba atacando, el que le desgarró el pecho sacándole el corazón, y dejándolo muerto a la vista de los vagos, quienes miraban la escena incrédulos, ya que no veían a aquel hombre de largas uñas, solo veían la sangre que brotaba de su pecho, y cómo el corazón salía de este. Así Laura y su hija se deshicieron de su pesadilla, y yo de mi pasado. Ya que aunque pasen muchos años, los errores que cometemos en nuestra juventud pueden venir a afectar nuestro presente, aunque intentemos arrancar de este. Todo por un capricho de adolescencia, por querer estar con un hombre que yo sabía que no me quería, y por no tener la paciencia suficiente de esperar a quien sería mi verdadero amor. Ya que está claro que cuando un hombre te maltrata, es porque no te ama y no le importas. Hay que saber alejarse cuando estamos a tiempo, y no forzar un mal amor que solo dañará tu vida. No hay que perder las esperanzas de que cuando sea el momento adecuado, el verdadero amor llegará a tus brazos para hacernos felices.